Dios les bendiga. Vamos a leer Mateo capítulo 11, 1 a 15. Y dice así, aleluya. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aleluya. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A una profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizarán hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Vamos a leer una vez más el versículo 1 que dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesucristo ha terminado mandando sus discípulos en el capítulo anterior. Esas cosas que él había mencionado fueron sus mandamientos. Entonces él decidió seguir predicando y enseñando en varias ciudades. Ciudades que estaban en Israel. Versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista estaba un poco confundido porque él había pensado que el Cristo va a hacer cosas diferentes. Y él no esperaba estar en la cárcel. Él pensó que el Cristo iba a ser el rey y sacar a Herodes y después todos los romanos y así. Y hacerle llegar al rey de Israel. ¿Cómo?
algunos de los fariseos también había pensado. En cualquier caso, eso es no que Jesucristo había planeado. Sus planes para el reino de Dios fueron diferentes entonces que las expectaciones de Juan. A veces que si Dios no lo hace nuestras expectaciones, ¿será que estamos frustrados como Juan el Bautista también? Aleluya. Juan el Bautista, cuando él había bautizado a Jesucristo, él vio ese señal que él era el Cristo. Él debía de escuchar muchos milagros que habían pasado, que Jesucristo había hecho, cosas que estaban sucediendo con mucha gente, con muchos milagros, teniendo sus vidas cambiados en una forma dramática. Por medio de todo esto, Juan el Bautista todavía pensó que había algo que no era lo que como él pensaba o también como él fue enseñado. Entonces él empezó a pensar que será que él es el Cristo, como una duda. Jesucristo y ese pensamiento que Jesucristo posiblemente no era el Mesías. Pero, sin embargo, Jesucristo tenía un mensaje para Juan el Bautista, que podría estar con él hasta el fin de su vida, lo cual no era muy lejos de allí. Y eso era que no llegara a ser ofendida en él. Y a veces si las cosas no sucedieran, no suceden como nosotros esperamos, no vamos a pensar que Jesucristo no es el Mesías. Dios hace a veces las cosas como Él hace las cosas como eh, según su voluntad y en su tiempo. Versículo 4 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Amén. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aleluya. Gloria a Jesús. Sin duda, Juan había escuchado de estos milagros que Jesucristo había hecho, pero este mensaje de Jesucristo que los discípulos que Juan había enviado para él, para preguntarle, él afirmó que sí, él era el Cristo. Jesucristo no solamente dijo que sí y regresarlos a Juan, sino que él empezó a sanar la gente, hacer milagros en frente de ellos para que ellos puedan verlo y también ellos mismos pueden creerlo y regresar a Juan
para decirle lo que ellos oigaban y veían. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Ciertamente era suficiente solamente para decirle a Juan que sí, pero él lo hizo para con más énfasis en la cosa que él sí era el Mesías y que Juan debía de creer en él y no tener duda. Aleluya. Entonces, cuando Juan el Bautista llegó en la cárcel, tenía mucha frustración, claro, pero también llegó la deuda. Aleluya. Porque su crecimiento, su creencia y sus expectaciones no fueron llenados. Aunque todo era así. Aleluya. Jesucristo trató de animar a Juan el Bautista, su primo. Aleluya. Aún que estaba en la cárcel y aún antes de recibir la sentencia de muerte de Herodes. Jesucristo debía de saber que Juan el Bautista no iba a salir de la cárcel, que él iba a recibir la sentencia de muerte allí. Todavía ese ánimo que Jesucristo había dado a Juan era para que él seguía en su crecimiento que Jesucristo es y era el Mesías. Aleluya. Versículo 6 dice, y bienaventurado él es el que no halle tropiezo en mí. Jesucristo está hablando a la multitud que estaba escuchándole a él en su enseñanza, para que ellos también no se ofendan. Una persona que no va a ser ofendido, va a estar bendecido. La idea no es recibir esa ofensa y, y para no seguir sintiendo amargura o algo en su corazón. Ciertamente hay cosas que gente van a hacer, van a tratar de hacer para enojarle a uno, para que uno se ofende. El enemigo gustaría que la gente de Dios va a estar ofendido lo que había pasado desde algunas cosas que sucedieron en la iglesia, especialmente después que unos han recibido un toque de el poder de Dios. La idea es que el enemigo que quisiera que esa experiencia de recibir un toque del Señor va a terminar con enojo, enojo con, eh, con frustración, con algo así, para que no se sintiera bien. Aleluya. Con los demás que están en la iglesia o los líderes. Aleluya.
Aleluya. Pero debemos de tener mucha paciencia, paz, amor y gozo y mantenerlos. Porque frustración a veces se puede llegar o la duda y va a querer robar ese sentimiento que está adentro de nuestra vida. Versículo 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Porque Juan el Bautista había predicado en el desierto. Aleluya. Y básicamente alrededor de el río Jordán. La gente de muchos lugares habían llegado allí para escucharlo y ser bautizado. Sin embargo, con Jesucristo fue diferente. Jesucristo, él mismo fue a ciudades diferentes para predicar. Entonces, él llegó con ellos. Para Juan era ellos vinieron a él. Para Jesucristo, él llegó para ellos. También la fama había corrido también. Yo pienso que la fama de Jesucristo, claro, fue mucho más que Juan había recibido. Por las cosas que Jesucristo había primero enseñado, pero también con los milagros que sucedieron. Aleluya. Ciertamente la gente estaba muy interesado en lo que Juan el Bautista tenía que decir. Y ellos querían de ser bautizados, pero no vieron ningún milagro. Sin embargo, Jesucristo tenía mucho más a añadir en su mensaje y tenía uh, muchas cosas que él enseñó que eran misteriosos. Pero Juan dijo las cosas como claros. Jesucristo tenía una forma de decir las cosas en un encapsulado en un misterio. Y los milagros y las sanidades y que los demonios salieron de la gente, aleluya, y el hecho que la gente, que Jesucristo levantó los muertos los ciegos recibieron su vista, eso era tanto que ver y escuchar. Y la gente gozaba en eso. Aleluya. Y nosotros sabemos que la iglesia es un lugar también que es muy lindo, porque allí hay milagros, sanidades también. Pero lo que hay adentro de la iglesia hoy en día es la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo. En medio de la alabanza, la iglesia tiene la presencia de Dios que corre entre la gente. Y la gente lo pueden sentirlo. Es algo tan lindo, tan bonito y cambia el corazón de uno. Eso sí es muy único. Para la presencia de Dios, a sentir eso es como nada en este mundo.
ciertamente el amor para uno mueve a cambiar la vida de uno. Pero la presencia de Dios es como la presencia de amor. Pero es mucho más fuerte que uno ha sentido porque su presencia llegando a la iglesia, el culto, es lo mejor que todos. Aquí Jesucristo había preguntado esa multitud por qué querían ir a ver Juan el Bautista. ¿Cuál era su propósito, su razón? La multitud tenía interés en escucharlo, pero yo creo que era porque él fue ungido de Dios y tenía un mensaje muy distinto para ellos. Y eso era el bautismo, pero también él enfrentaba a la gente personalmente. Aleluya. Lo cual era un poco diferente que anteriormente. Los profetas dijeron a Israel por completo o al rey, pero Juan el Bautista era una persona que hablaba personalmente con la gente, predicaba lo que debían de hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces él tenía una palabra especial de Dios, una palabra de ayudar a su vida espiritual, pero también dijo lo que era mal entre su caminar hacia Dios. Aleluya. Dijo a la gente lo que debían de hacer. Aleluya. Y que cuando eran pecadores, Él los dijo claramente. Aleluya. Para los que vivieron abajo de la ley, habían algunas bendiciones. Pero cuando llegó el tiempo del Nuevo Testamento, especialmente el tiempo de la iglesia, había mucho más y hay mucho más bendiciones en el Nuevo Testamento y en la iglesia. Aleluya. Que vinieron, aleluya, desde la boca de Jesucristo. Especialmente cuando la gente estaba haciendo la voluntad de Dios. Y versículo 8 nos dice, ¿o qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aleluya. Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Jesucristo dijo a la gente lo que Juan el Bautista trajo en sí. Él vestió en vestiduras delicadas. Probablemente al hecho que él fue muy especial y los profetas no tenían ese tipo de ropa, posiblemente anteriormente. Sin embargo, Jesucristo había dicho lo que la gente siempre vea con gente que usa esa ropa, que ellos están en ¿qué lugar? En el lugar del
la casa del rey. Aleluya. Puede ser que ellos son hijos o hijas del rey. Aleluya. La familia del rey. Gloria a Dios. Que usan tal ropa o el rey mismo. Aleluya. Entonces hay algo que estaba diciendo Jesucristo. Nosotros, como siguiendo a Jesús, que es el rey de los reyes, tenemos nosotros una ropa, pero esta ropa es espiritual y esa ropa es muy especial, que estamos llegando o estamos en la casa de el rey de los reyes. Aleluya. O sea, estamos en la iglesia. Aleluya. Entonces, Juan, él vistió como él estaba en la, la casa del rey. Porque fue visto. Tenía ropa como uno de esa casa. Versículo 9 dice, pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Jesucristo sigue su enseñanza sobre Juan el Bautista a la multitud, diciendo que había algo en él y cómo él trató con otros y aún con Dios. Posiblemente no había dicho qué tiempo, a qué hora él se levantó o a qué hora se durmió. ¿Qué tiempo él empezó su oración o cuando terminó su oración? Pero hay algunas cosas sobre Juan el Bautista que Jesucristo había enseñado de él y que Juan el Bautista había enseñado a sí mismo y predicó. Aleluya. Y ahí está escrito. Aleluya. Algo de sus palabras que Jesucristo dijo sobre él, que es muy importante, para que ellos puedan ver que Jesucristo había observado y lo dijo en frente de muchos antes que él murió. Actualmente era más que una profeta, Juan el Bautista, dijo Jesús. Eso significa que él hizo más que su llamado como un profeta. Él había hecho para la obra de Dios algo muy beneficioso. Él puso más esfuerzo en ella. Y él estaba asegurando que la gente de la gente, aleluya, podrían recibir, aleluya, esa enseñanza de él muy especial. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer versículo 10 que dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesucristo había hablado de del Juan el Bautista, que
que él era mayor. O sea que entre, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Bueno, nosotros llegamos por las mujeres, ¿verdad? Pero él está hablando, nacen de mujeres como nacer en el mundo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Significa que el que está nacido de Dios. Uno es nacer de mujer y el otro es nacer de Dios. Aleluya. Ser hijo de Dios. El que está nacido de Dios está en el reino de los cielos. ¿Y eso qué significa? Que el más pequeño es mayor que él, porque él no entró en la iglesia, en el reino de los cielos. Él perdió su vida antes de entrar en ese tiempo de la iglesia, o sea, el día de Pentecostés y adelante. Pero vamos a ver lo que dice Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Aleluya. Malaquías capítulo 3 y versículo 1 dice así. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías fue uno de los profetas que habló de Juan el Bautista, que preparó el camino antes o delante de Jesús. Aleluya. Eso es la primera parte de este versículo. Pero lo demás habla de Jesús. Aleluya. Vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis. O sea, el Mesías. Aleluya. Llegaría al templo. Cuando nosotros veamos de Juan el Bautista, no estamos leyendo que él llegó al templo. Él llegó al desierto para predicar y sentía su llamamiento allí, pero él no salía, parece en la Biblia que él no salía de ese lugar para viajar en otro lugar, pero él se dedicó su vida allí en el desierto. Jesucristo, al otro lado, él tenía una forma diferente para alcanzar a la gente. Pero, ¿y ahora? O sea que parece que Juan el Bautista era como eh, una forma, pero Jesucristo mostró que debía de ser la iglesia a ir a otros lugares para predicarles a ellos. Aleluya. Y vamos a ver el versículo 11 que dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer,
No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Gloria a Jesús. Esto sí es un... Aleluya. Que Jesucristo dijo de Juan el Bautista, que era muy ah, agradecido de lo que él hizo para, eh, para, para Dios, la obra de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, Juan el Bautista era aquel que era muy rígido. Él en su vida era muy rígida y mostró un ejemplo muy bien a otros. Podemos decir más rígida que todos, en comparado a otros. Digamos que Jesucristo mismo no era tan rígido porque él enfrentó o él comió con los pecadores, pero Juan el Bautista no lo hizo así. Aleluya. Eso no significa que era pecado, sino que no era rígido. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero todos los profetas y la ley y la ley profetizarán hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando el día de Pentecostés había cumplido, estaban allí unánimes juntos y el Espíritu de Dios fue derramado. Ellos estaban hablando en lenguas muy altas para que la gente en las iglesias, en las calles, en la calle, podrían escucharlos. Aleluya. Lo que estaban hablando en otros idiomas. Aleluya. Eso era muy fabuloso que Lucas tenía que escribirlo. Aleluya. Recibir el Espíritu Santo y así posiblemente quería orar más y más en lenguas, en idiomas. Aleluya. Que Dios mismo, el Espíritu de Dios, había dado a ellos. Que su oración llegaba a ser más fluente en el Espíritu. Y estaban muy gozosos en el aposento alto. Aleluya. Es como ellos sentían antes solamente podrían usar su propia lenguaje. Pero cuando vino el Espíritu Santo, sentía la presencia de Dios, sentía hablar en otros idiomas y la oración era más fluyente, más emocional, como ellos podrían sentir un ánimo muy grande, como la palabra dice, violento en el espíritu.
no en lo físico para destruir la gente o matar la gente como en el Antiguo Testamento, pero en lo espiritual eso significa en una forma espiritual batallando con espíritus inmundos, aleluya, que están clamando a Jesús, es su espíritu que en una forma muy fuerte, aleluya, y están determinado a, a recibir el Espíritu Santo o a hacer una oración para otros que ellos también llegan a ser cambiados o reciben una bendición o algo para el reino de Dios. Aleluya. Entonces hay una intensidad cuando la gente se llegan juntos y empiezan a orar tan fuertemente. Hay algo que pasa, algo muy bonito en el espíritu. Aleluya. Que claro, el diablo no quiere, pero cuando hablamos de esa palabra Jesús, ese nombre Jesús, Jesús, ese nombre tiene poder. Aleluya. Es como, es así el diablo es muy violento, que el diablo no se puede contra el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces hay algo tan hermoso de ese nombre de Jesús. Hay algo de poder muy grande. Aleluya. Que Dios les bendiga hoy en día. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.